Las llamadas del muerto, escrita por Johnny Ospino. Mi corazón se arruga con el mero recuerdo de lo que sucedió hace algunos años. Pero últimamente me he estado despertando con la necesidad de desahogarme, como no lo he hecho nunca. Con tantos detalles que alguien aparte de mí, no creo se puede imaginar. De todo lo que viví y experimenté. Es por eso que he tomado la decisión de escribir estas palabras y contar no lo que considero un relato, sino una historia que marcó mi vida para siempre. He salido adelante junto con mi familia, pero el recuerdo a veces revive sentimientos que creí extintos. Mi nombre es Diego Santana, y esto es lo que quiero contarles, lo cual ocurrió en Veracruz, en México. Para aquel momento tenía solo 15 años, y me encontraba estudiando en el colegio. Vivía con mis padres y con mi hermano mayor Gabriel. Este se había graduado un año antes y no se le veía entusiasmo o ganas de querer entrar a una universidad. Nuestros padres tenían varios negocios y eran propietarios de una cantina. Contaban con los recursos suficientes como para pagar todos sus estudios, pero él se negaba. Eso era algo que yo no comprendía. Era demasiado bueno en la escuela y recibía halagos constantemente por parte de los profesores, en especial de aquellos que eran considerados como los más estrictos, a los que algunos tenían miedo de reprobar la asignatura. Muchas veces me senté con él para hablar del tema, y me decía que no veía su futuro en México, sino lejos del país. En varias ocasiones lo escuché decir que en los Estados Unidos tendría mejores oportunidades y que tal vez debía irse. Yo solo me echaba a reír porque era más que evidente que nuestros padres no le iban a dar ni el dinero ni el permiso para marcharse y recorrer semejante travesía tan peligrosa. Aparte, yo era un poco ignorante respecto a sus cosas, por lo que pude haber escuchado otras cosas referentes a cómo se sentía, pero no le presté atención. Él por otro lado se desahogaba mucho con la que en aquel momento era su novia. Llevaban muchos años de relación y recuerdo haberlo visto llorar muchas veces con ella. Tal vez le hablaba sobre su futuro, sus inseguridades o quién sabe qué, pero era algo que no se atrevía a mencionarle a mis padres. Por alguna razón no les tenía confianza o no se había inspirado en la vida de ellos para poder hacer la suya. Siempre se le notó cierto desprecio hacia nuestro país por las pocas oportunidades y lo peligroso que era. No es que Estados Unidos fuera una joya, pero él lo veía como lo mejor que le podía pasar en la vida. Semanas después se acercó a mi cuarto por la noche para sentarse al lado de mi cama y perturbarme el sueño. Creí que había ocurrido algo grave, pero me dijo que no me preocupara, que todo estaba en orden, pero que me quería confesar algo de hermano a hermano. Así me hizo prometer que no diría nada y procedió a revelarme su secreto. Tenía planes de marcharse a los Estados Unidos haciendo la larga travesía a través del desierto. Le dije lo peligroso que era eso, pero me abrazó y en medio de lágrimas me dijo que yo era la única persona a la que se atrevía a contárselo. Lo amaba con todo mi corazón. Sin importar nada, no iba a traicionarlo revelando semejante información. Pero ahora que crecí, confieso que me arrepiento de eso. Yo conocía la limitación que tenía mi hermano en cuanto al dinero, y por un instante creí que se lo robaría a mis padres, pero no lo hizo. En compañía de sus 3 mejores amigos y otros maleantes del pueblo, decidieron robar la casa del alcalde quién sabe cómo, y así hurtaron tanto efectivo que les alcanzaba para todos. Para cuando todos se quisieron dar cuenta de que habían sido ellos, ya no estaban en el pueblo. Debajo de mi almohada encontré la carta de despedida de Gabriel, en la que prometía que cuando llegara a Estados Unidos su única meta sería reunir dinero para mandarme a buscar y hacer que me fuera de una manera más segura que la suya. A mis padres también les dejó unas palabras que los hicieron llorar al igual que a mí. La noticia de la partida de ellos conmocionó a todos, principalmente porque nadie se lo esperaba en lo más mínimo. Los rumores de que fueron engañados por otras personas no se hicieron esperar, y por las calles se especulaban un montón de cosas que sabrá Dios si se asemejaban a lo que realmente pasaba por la cabeza de ellos. Fuera como fuera, ni mis padres ni yo pensábamos nada malo de Gabriel, aunque sabíamos que había tenido algo que ver con aquel robo. Para nosotros siempre fue incomprendido y le pedíamos mucho a Dios por su vida y porque llegara sano y salvo a su destino. Lo que me pareció muy curioso y raro fue que dejó a su novia,
No se la llevó con él como creí que lo haría si decidía irse. Se llamaba María Ángel y después de la partida de mi hermano, comenzó a visitarme frecuentemente. Me hablaba de que si Gabriel se lo proponía ella se iba sin pensarlo 2 veces. Y yo la apoyaba. Él la amaba mucho, más de lo que puedo expresar en estas palabras. Sin embargo, había que tener mucha paciencia porque la travesía por el desierto no era corta. Debíamos esperar alrededor de un mes para volver a saber de ellos, y esos días se hicieron eternos. Todos andábamos pendientes a los celulares en dado caso de que mi hermano nos diera alguna noticia. No me equivoqué con lo de esperar alrededor de un mes. No sé el número exacto de días, pero recuerdo que supimos de ellos. No por mi hermano, sino por la madre de Alan, uno de los mejores amigos de él, quien también se fue junto con los otros dos, Fernando y Santiago. La madre del primero llegó a nuestra casa una tarde con lágrimas en los ojos, para darnos una noticia que nos negamos a creer. Según ella, su hijo le dijo que todos lograron llegar a los Estados Unidos, todos menos Gabriel, quien perdió la vida en el desierto. No pudieron hacer nada para salvarlo, y la razón de su deceso fue agotamiento. No pudo continuar, y el cuerpo llegó a su límite, provocando que se tirara en la arena mientras los demás siguieron. Los familiares de Fernando y Santiago nos dijeron lo mismo, quienes no nos contestaban las llamadas porque la tristeza les pesaba, y por eso no querían vernos ni hablarnos, o al menos eso era lo que decían. A mí ni me respondían los mensajes, y para cuando llegó la noche, estallé en llanto en mi cama, dándole golpes y preguntándole a Dios por qué le permitió pasar a los demás, pero no a él. Nada tenía sentido, y lo peor era que no podíamos acudir con la policía o pedir ayuda, porque lo que Gabriel hizo se consideraba ilegal. Podíamos extender el problema hacia nosotros, y por eso tuvimos que quedarnos con la versión que contaron aquellos 3 muchachos. Yo nunca dejé de pensar que algo no andaba bien. Esos 3 daban la vida por mi hermano, y me costaba creer que simplemente se quedó sin energías y cayó desplomado en la arena. Además de esto, de todos él era el que mejor condición física tenía. Quería indagar, pero de ninguna manera iba a recibir información. Cuando María Angélica llegó a casa después de 5 días de la noticia, pude notar lo mucho que estaba sufriendo. Con solo mirarla me quedó claro que le estaba pasando tan mal como nosotros. Mirándome fijamente me decía que era imposible que Gabriel perdiera la vida así, y me dijo que le pedía a Dios para que se supiera la verdad fuera como fuera. Yo compartía ese pensamiento, pero era todo lo que teníamos. Fue entonces cuando ocurrió algo inexplicable, sin sentido ni lógica, algo que cambió mi manera de pensar desde el primer segundo en que lo experimenté. Fue el 7º día desde la noticia del deceso de mi hermano. Iba regresando del colegio y me acosté sin almorzar, cuando de pronto mi celular comenzó a sonar. Estaba recibiendo una llamada de aquel ser que se suponía que ya no se encontraba entre nosotros. Sí, mi propio hermano me estaba llamando. Emocionado contesté y lo primero que hice fue gritar su nombre. Era su voz inconfundible diciéndome que se hallaba en medio del desierto, que estaba cansado pero nada de qué preocuparse, que los guías le habían dicho que faltaban pocos días para llegar, y que en cuanto llegara se comunicaría con nosotros. Inmediatamente me detuve a considerar lo que decía, y pensar en cómo logró tener señal en medio de la nada. Además su celular debía estar descargado o algo por el estilo. Era imposible que pudiera comunicarse conmigo. Descubrí que la llamada era normal. Apenas me confesó que Alan, Fernando y Santiago estaban a su lado. Eso era imposible. Me aparté por unos segundos del celular mientras contemplaba lo que sucedía. Cuando lo volví a poner en mi oído, mi hermano me dijo que iba a continuar con la travesía y que se comunicaría conmigo después. Al colgar caí de espaldas a la cama. Lo que acababa de pasar era algo sobrenatural. Gabriel estaba muerto, todos lo sabíamos. Por la noche reuní a mis padres y les conté lo que había sucedido, y para que me creyeran les mostré el registro de la llamada. Era auténtica. Nos quedamos mirándonos las caras, respecto al hecho irrefutable que estaba ante nosotros. Acabábamos de recibir una llamada de un muerto.
Posterior a eso, mi padre se comunicó con unos amigos del ejército, quienes con influencia reportaron a mi hermano como desaparecido, pero no con la finalidad de que lo buscaran en el desierto, sino en caso de que lo vieran en alguna ciudad, incluyendo en los Estados Unidos. A pesar de que era algo sobrenatural, hizo que desconfiáramos todavía más de los mejores amigos de Gabriel, aquellos que misteriosamente sí lograron pasar el desierto sin problema. Por tal razón decidimos que no podíamos contarle nada a nadie referente a esa llamada. Pero ocurre que no fui el único que la recibió. A la mañana siguiente llegó María Angélica a la casa diciendo que quería hablar urgentemente conmigo. Estando encerrados en mi cuarto, me confesó que acababa de recibir una llamada de mi hermano, quien le dijo exactamente lo mismo que me dijo a mí. Fue por ello que me sentí en confianza para revelarle que a mí me había pasado lo mismo, pero omití el hecho de que mis padres también sabían. Así eso pasó a ser nuestro secreto y quedamos en contarnos todo lo que sucediera. 2 días después llegó la siguiente llamada de mi hermano. Ocurrió por la madrugada y se le escuchaba muy angustiado, pero no tanto como yo. Mi cuerpo temblaba y sudaba sin control mientras me daba una sensación exagerada de frío, como si estuviera rodeado de nieve. Gabriel me contó que Alan acababa de perder la vida y eso lo tenía muy asustado. Sin embargo, nunca me dijo cómo fue que murió. Lloraba y no dejaba de repetirme que llegaría a los Estados Unidos, fuera como fuera, sin importar lo que tuviera que hacer. Al rato la llamada se colgó, pero en esa ocasión no dejó registro. No tenía pruebas que corroboraran lo que acababa de pasar, y a partir de ahí me sentí manipulado por mi propio hermano, o por lo que fuera que estuviera provocando esas llamadas. Me quedó claro que estaba implicado en algo más allá de lo paranormal. Mi mente era un remolino de pensamientos, miedos y temores que no pude controlar. Al día siguiente todo el pueblo se conmocionó por una noticia contundente, que provenía desde los Estados Unidos. Alan, uno de los mejores amigos de mi hermano, perdió la vida en su cama. Se vieron marcas de estrangulamiento según los otros dos, Fernando y Santiago. Fuera de eso no hubo otra prueba o indicio. Y como estaban de ilegales, las autoridades no los ayudaron mucho que digamos. No le conté nada a mis padres ni mucho menos a María Angélica, por miedo a que me consideraran cómplice o algo parecido. Tenía 15 años después de todo. El miedo que sentía no lo puedo describir a la perfección sin importar cuántas páginas me lleve escribiendo esto. Luego de eso me pasé días esperando la siguiente llamada, pero antes de que llegara, noté la ausencia de María Angélica a mi casa. Dejó de ir y me preocupé tanto que decidí visitarla, sin preguntar nada. Su madre me dijo que no había estado tan bien que digamos, así que me permitió entrar a su cuarto. La vi arropada hasta el cuello, temblando y con unas ojeras tremendas. Me senté a su lado y le pregunté qué pasaba, a lo que me respondió: «No sé qué es esa cosa, pero no es tu hermano». Se refería al que me llamaba, pero no comprendía por qué me confesó eso así de repente. Después me reveló que no me podía dar los detalles de lo que pasaba, porque de hacerlo, entonces su madre sufriría los daños. Sin preguntar agarré su celular y le pedí que lo desbloqueara. Lo hizo, y pude ver los registros de la llamada, solo para llevarme la sorpresa de que Gabriel había estado llamando casi todos los días. Yo era más importante para él, por lo que no entendía a qué se debía eso. Algo pasaba, pero María Angélica no me dijo nada más. De hecho, se terminó enfadando y me echó de su casa, a pesar de que su madre intervino. Yo decidí irme para quedarme con la intriga de lo que pasaba. Para cuando llegó la siguiente llamada de Gabriel, tuve el valor de preguntarle qué le pasaba con María Angélica. Enfadado me dijo 1000 cosas de ella, para después confesarme que había descubierto que ella le era infiel con Fernando, quien acababa de perder la vida en el desierto. Me sorprendía el hecho de que me siguiera diciendo que se hallaba en medio de la nada, pero al saber que se trataba de una llamada sobrenatural, dejé de pensar en cosas como la señal del celular o la batería. Cabe mencionar que me quedé callado por el resto de la llamada, por lo enfadado que estaba, tanto que así olvidé aquella noticia que me dio sobre su otro mejor amigo.
Cuando por fin colgué, el registro de la llamada desapareció y tuve el presentimiento de que todo iba a suceder como la última vez. Pero al día siguiente no recibimos una noticia, sino dos. Desde Estados Unidos, Santiago reveló el deceso de Fernando. Y en el pueblo los vecinos nos hablaron sobre la muerte de María Angélica mientras ésta dormía. Su celular desapareció sin dejar rastro, y así se perdió evidencia más clara de las llamadas de mi hermano. Quedaba el mío, pero este solo tenía una, y por poseerlo ya me estaba dando mucho temor. Como mis padres notaron mi reacción alterada al recibir las dos noticias, me calmaron y después me preguntaron si yo sabía algo que los demás no respecto a esas muertes. A pesar de la confianza les tuve que decir que no, porque no quise involucrarlos. Por la tarde recibí una llamada, pero esa no era de mi hermano, sino de Santiago, el único que quedaba vivo de los 3 mejores amigos de Gabriel. Fue él quien entre lágrimas me dijo que lo que habían dicho sobre él era una mentira y que murió de una manera diferente. Me confesó que en medio del desierto ellos iban con otras personas, entre ellos un hombre con un traje muy elegante, que parecía no cansarse ni ensuciarse con la arena. Un día, él tuvo una discusión con mi hermano, y se fueron a los golpes, pero estaban siendo azotados por una tormenta, y en medio de todo lo perdieron de vista. Tuvieron que refugiarse y abandonarlo a su suerte. Cuando la tormenta pasó, ellos lograron ver la mitad de su cuerpo, enterrado en la arena, sin rastro de aquel hombre. No pudieron sacarlo, y para continuar tuvieron que darle la espalda por segunda vez. Santiago me lo decía entre lágrimas. No creía que me estuviera mintiendo, pero de todos modos me molesté mucho. No lograba entender cómo fue que no lo ayudaron y colgué. Esa misma madrugada llegó la siguiente y última llamada de mi hermano. Me preguntaba si María Angélica ya había muerto, pero no le respondí. El temor se mezcló con la tristeza y la decepción, a pesar de que cabía la posibilidad de que eso no fuera mi hermano, sino un espectro del infierno que copiaba su voz para revelarme a su manera todo lo que haría y a quién se lo haría. Le pregunté cómo murió, y me dijo lo mismo que Santiago, mencionando que se sintió traicionado por ellos, que tuvieron la oportunidad de ayudarlo pero lo dejaron, y por eso los 3 ya se hallaban a su lado. De fondo se les podía escuchar la voz, pero ninguno se acercó al celular para hablarme. Lloré mucho, y antes de que colgara, le pregunté quién era aquel hombre que aparentemente le quitó la vida. La llamada comenzó a distorsionarse, pero logré escuchar sus últimas palabras. Era el diablo. Esa fue la última vez que escuché la voz de mi hermano. Al día siguiente me quedé esperando la noticia de que Santiago había muerto, pero nunca llegó. La razón fue muy sencilla. Nadie sabía quiénes eran sus familiares, y no pudimos saber si perdió la vida o desapareció o quién sabe qué. Hasta el día de hoy eso sigue siendo un gran misterio. De mi parte terminé partiendo en pedazos aquel celular y lo sepulté lejos del pueblo. Seguí con mi vida tratando de asimilar que aquel que me hablaba no era mi hermano, porque siento que si creo que era él, sería lo mismo que aceptar que era un criminal, y mejor prefiero vivir engañado.